El momento exacto en el que empezó todo fue un martes por la noche, y lo recuerdo porque jugaba el Valencia contra el Betis. No porque me importara el partido, de hecho, ni siquiera lo terminé de ver, sino porque fue justo cuando lo vi. Estaba en el tendedero. Una camisa. Pero no una cualquiera, una camisa de hombre, blanca, de manga larga, de esas que vienen recién planchadas de tintorería con el cartoncito dentro del cuello. Y lo jodido es que no era mía. Hasta ahí todo bien, ¿no? Podría haber sido un error, ropa mezclada en la lavandería comunitaria, alguna bolsa confundida. Pero en nuestra casa, la ropa la lava Laura. Siempre. Ella tiene un ritual, separa colores, programa los ciclos, cuelga las cosas con pinzas del mismo color. Así que esa camisa no se le coló por error. Esa camisa estaba ahí porque alguien la había dejado. O peor, porque ella la había colgado. Me quedé plantado frente a ella como un gilipollas. Era de la talla L, una marca que no reconocí, con el cuello un poco desgastado y una pequeña mancha en el puño derecho. De esas que no se quitan del todo. El tipo que la llevaba tenía que tener más o menos mi talla, pero más hombros. No sé cómo lo supe, pero lo supe. Y fue ahí, justo ahí, que se me encendió una alarma en la cabeza. No un escándalo. No una pelea. Una alarma silenciosa. Algo me dijo, esto no cuadra. Volví al salón y me senté. Laura estaba en el sofá, con las piernas cruzadas, viendo una serie absurda en Netflix con auriculares. Se rió en voz baja en un momento, completamente ajena a que yo estaba viendo el principio del fin de nuestro matrimonio colgado en el tendedero. No dije nada. Me limité a observar. Durante toda la noche. Como cogía el móvil, lo dejaba. Cómo se iba al baño con él. Cómo parecía tranquila. Dormimos espalda con espalda, como ya venía pasando desde hace unos meses. Pero esa noche yo no dormí. Durante los días siguientes, la maldita camisa no salía de mi cabeza. La vi secarse, la vi plancharla, doblarla, y la vi guardarla. En un cajón que no era mío. En el armario del cuarto de invitados. A ver, te pongo en situación. Vivimos en un piso en Ruzafa, con 3 habitaciones, la nuestra, la de mi hija mayor que ya se fue a estudiar fuera, y la multiusos que usamos como despacho, trastero, habitación de invitados o zona de planchado. En ese cuarto, tenemos un armario empotrado que prácticamente solo usamos cuando viene alguien a dormir, lo cual ocurre 1 o 2 veces al año. Hasta que, claro, entendí que alguien había dormido ahí. No hace mucho. Ya no era la camisa. Era la colcha, que olía a un perfume raro. Era la papelera, con una servilleta usada con pintalabios, el color que Laura no usa nunca. Era el desorden sutil. Esa habitación tenía vida. Pero yo, como un idiota, seguía sin decir nada. Porque quería saber más. Porque necesitaba estar seguro. Porque me negaba a creerlo, a pesar de que mi estómago ya lo tenía clarísimo. Un sábado por la tarde, con Laura en el supermercado, revisé la habitación con calma. En la mesita de noche del cuarto de invitados había algo que no me esperaba, una moneda de 2 euros extranjera. ¿Sabes esas cosas raras que mezclas en la cartera y no te das cuenta? Pues esta era italiana. No tenía ni idea de cómo había llegado ahí. Pero lo que me descolocó no fue la moneda en sí, sino que alguien la tuvo que haber soltado ahí. Y ese alguien no fui yo. Esa noche, mientras Laura dormía, me senté en el sofá a pensar. Y llegué a una conclusión muy clara, no lo iba a dejar pasar. No me iba a conformar con jugar al detective casero. Necesitaba saber. No lo que pasaba. Eso ya me lo imaginaba. Lo que quería era saber hasta dónde. ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Cuántas veces?
Si era un polvo ocasional o un segundo novio. Y sí, no encontré nada en el móvil. Porque no revisé el móvil. Ni me hacía falta. Preferí otra cosa. Esperar. Observar. Escuchar. Y entonces ocurrió algo que ya fue la confirmación que no quería tener. Un jueves, salí antes del trabajo y volví a casa a eso de las 18:30. Normalmente llego sobre las 8, así que no me esperaba ver a Laura. Pero su coche estaba mal aparcado, medio atravesado, como si hubiera llegado con prisa. Subí. No hice ruido. Abrí la puerta despacio. Silencio total. La casa olía distinto. No a perfume. A sudor reciente, a cama deshecha. Fui directo al cuarto de invitados. La cama estaba revuelta. Sábanas aún calientes. Y en el suelo, al lado de la mesita, vi algo que terminó por romperme el alma, un par de calcetines de hombre, arrugados, usados, con la planta negra. Calcetines que no eran míos. Calcetines de alguien que se había ido hace poco. Muy poco. Me quedé ahí, mirándolos, con una calma que me sorprendió. Ya no me hervía la sangre. Solo sentía una mezcla de asco, incredulidad y un vacío que no sabía cómo llenar. Me senté en la cama, mirando la puerta como si fuera a aparecer de pronto el tipo. Me imaginé su cara, su voz, su risa idiota. Me imaginé a Laura fingiendo con él las mismas caricias que antes me hacía a mí. Y no sentí celos. Sentí que alguien me había escupido en la cara y sonreído después. Eso fue el principio de todo. A partir de ahí, decidí que si iba a explotar, iba a hacerlo bien. No gritando. No llorando. Haciendo algo que no pudiera olvidar jamás. No esperé una confesión, ni un error, ni siquiera un descuido. No soy tan ingenuo. Tampoco soy de los que se sientan a hablar desde el corazón esperando que el otro baje la guardia. Yo quería hechos, pruebas concretas, algo que no se pudiera negar. Y como no podía meterle el móvil en el microondas hasta que me diera la clave, y no quería poner cámaras en casa como un psicópata, decidí ir por el camino más directo, empecé a seguirla. No con gabardina ni prismáticos. Simplemente empecé a ajustar mis horarios a los suyos. Si decía que salía del yoga a las 7:30, yo me acercaba al centro a las 7:15 y me quedaba en el coche, mirando quién salía con ella. El primer día salió sola. El segundo también. Pero el tercero la vi. A ella. Y a él. Salieron juntos, se dijeron algo en la puerta, rieron, se miraron, y después de unos segundos en silencio, él se acercó y le dio un beso rápido en la mejilla. No fue un beso apasionado, pero tampoco fue uno de cortesía. Fue uno de esos gestos que solo ocurren cuando hay algo entre dos personas, aunque no lo quieran mostrar. Ella no se lo quitó. Sonrió. Caminó hasta su coche y él se fue en dirección contraria. Me quedé en el coche sin hacer nada. Sin moverme. Solo respiraba. Durante los días siguientes, volvía a hacer lo mismo. Ya no era casualidad. Siempre salían juntos. A veces se despedían con un beso, otras solo con una mirada cómplice, pero siempre había algo. No parecían dos personas que coincidían al salir de una clase. Parecían lo que eran. Dos personas que se estaban viendo a escondidas. Dos personas que compartían algo que no era visible para el resto. Un vínculo que no necesitaba grandes gestos porque ya estaba asentado. Entonces decidí descubrir quién era él. Esperé a que se fuera caminando y lo seguí. Iba despacio, sin mirar atrás, con los auriculares puestos. No tenía ni idea de que alguien lo seguía. Lo vi entrar en un bar pequeño en una calle secundaria. Parecía uno de esos bares que mezclan café y vino, modernos, con paredes negras y bombillas colgantes.
esperé unos minutos y entré. Me senté en la barra. Él estaba al fondo, con el móvil, escribiendo algo. Pedí una cerveza. Observé. 10 minutos después, Laura entró. Lo saludó con un gesto rápido y se sentó frente a él. Se dieron la mano un segundo, como si fueran dos compañeros de trabajo. Pero no hablaban como compañeros. Se miraban a los ojos, se inclinaban hacia adelante. Había tensión, pero también comodidad. Había rutina. Había confianza. La clase de confianza que tarda meses en construirse. Hablaban bajo, y aunque no podía oír nada desde donde estaba, tampoco me hacía falta. Las sonrisas que se lanzaban no eran nuevas. Eran recicladas. Se habían dicho esas frases antes. No era la primera vez que quedaban. Era una escena ensayada. Cuando se levantaron para irse, me giré hacia el camarero y le pregunté si venían mucho. Me miró y dijo sin pensarlo, sí, casi todos los jueves. Pagué, salí antes que ellos, y me fui directo a casa. No les dije nada. Ni a ella ni a él. Esa noche dormí en el sofá. No porque Laura me echara, sino porque no podía compartir la cama con ella. Cuando entró a la habitación y me vio en el salón, preguntó si me pasaba algo. Le dije que me dolía la espalda. Me creyó, o fingió creerme. Me trajo una manta y se fue sin insistir. Fue ahí cuando lo supe. Ella ya no se preocupaba por mí. No como antes. No como una esposa que nota a su marido extraño y se queda a su lado hasta saber qué pasa. Laura ya estaba emocionalmente en otra parte. Con otro. Y yo era el idiota que dormía en su sofá mientras otro se sentaba frente a ella en un bar a reírle las gracias. El siguiente paso fue simple. Conseguí su nombre completo. Alejandro. 38 años. Trabajaba en una empresa de marketing digital a pocas calles del centro. No estaba casado. No tenía hijos. Su perfil en redes estaba limpio, nada escandaloso. Nada que indicara que era un imbécil. A simple vista, un tipo normal. Un tipo que pasaba desapercibido. Y ahí estaba el peligro. Un tipo que no hacía ruido. Que no dejaba rastros. Que se movía como un amigo, un compañero, un conocido que salía del yoga con mi mujer y luego se tomaba algo con ella antes de volver a casa. Yo no sabía si habían dormido juntos. No sabía si habían llegado a ese punto. Pero sí sabía que ya no era una sospecha. Era un hecho. Y me reventaba pensar que no había gritos, ni traición explosiva, ni besos a escondidas en la puerta de mi casa. No. Era algo peor. Era una relación construida con calma, con planificación. Algo que llevaba tiempo gestándose. Algo que requería esfuerzo, constancia y complicidad. A los pocos días, Laura empezó a cambiar conmigo. Tal vez intuía que yo sabía algo. Tal vez estaba cansada de mentir. Empezó a evitarme. Se iba más temprano al trabajo. Volvía más tarde. Se metía en la habitación sin decirme nada. Durante las comidas hablaba lo justo. Los niños lo notaban, pero como buenos adolescentes, lo ignoraban. La casa se convirtió en un lugar incómodo. Y yo, lejos de romperlo todo, me volví frío. Más que ella. Respondía con monosílabos. No le preguntaba nada. No la tocaba. No la miraba. Empecé a hacer vida aparte dentro de mi propia casa. Me levantaba antes. Me acostaba después. Me inventé salidas, reuniones, recados. A veces solo daba vueltas en el coche. O me sentaba en la playa a mirar el agua. No porque buscara paz, sino porque necesitaba planear. Una noche de domingo,
cuando los niños ya dormían, ella me preguntó si podía hablar conmigo. No dije nada. Se sentó en el borde del sofá. Me miró como si esperara que yo dijera algo, pero como no abrí la boca, empezó a hablar. Dijo que últimamente me notaba distante. Que nuestra relación estaba cambiando. Que no sabía qué nos pasaba. Me daban ganas de reír. ¿De verdad se atrevía a jugar a eso? ¿A hacer de víctima? Solo la miré. Ella agachó la cabeza. Dijo que no quería perder lo que habíamos construido. Que tal vez necesitábamos un tiempo, un respiro, no lo sé. Balbuceaba excusas sin peso. Y en ese momento, sin levantar la voz, le pregunté, ¿te estás viendo con alguien? El silencio fue inmediato. Lo único que se escuchaba era el frigorífico. Pasaron unos segundos eternos. Ella tragó saliva. No contestó. Me miró, pero no con culpa. Me miró como alguien que sabe que lo han pillado. Como alguien que ya no puede seguir sosteniendo la mentira. Y ahí supe que sí. Que ya no había nada más que preguntar. Me levanté sin decir nada. Fui a la habitación, cerré la puerta y esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas. La conversación no terminó esa noche porque yo no quise, y Laura tampoco insistió, así que nos levantamos al día siguiente como dos desconocidos que comparten piso por error, desayunamos en silencio. Los niños salieron sin notar nada raro porque ya estaban acostumbrados a esa tensión rara que se había instalado en casa, y cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Laura me miró como si esperara que yo diera el primer paso, pero yo no tenía ninguna prisa. Llevaba semanas preparándome para ese momento y no iba a regalarle una salida fácil, así que me limité a decirle que esa noche hablaríamos y que más le valía ser sincera, porque ya no estaba dispuesto a escuchar medias verdades ni discursos ensayados. Y ella asintió sin protestar, con la cara pálida y los hombros caídos, como si de pronto se hubiera dado cuenta de que ya no controlaba la situación. Volví a casa a las 9, no antes ni después, y la encontré sentada en la mesa del comedor, sin televisión, sin móvil, con una botella de vino sin abrir delante, señal clara de que estaba nerviosa, y antes de que pudiera decir nada, me senté frente a ella y le pedí que me mirara a la cara mientras hablábamos, porque estaba cansado de verla esquivar la mirada como si eso cambiara algo, y durante unos segundos no habló. Respiraba hondo, se pasaba la mano por el cuello, y finalmente empezó con no. Que yo ya esperaba, que no era lo que parecía, que las cosas se habían complicado, que se sentía sola desde hacía tiempo, que yo estaba ausente aunque estuviera en casa, que ella no había planeado nada, que todo había surgido poco a poco, y cada frase que soltaba era como escuchar un guión que ya había oído 1000 veces en historias ajenas, solo que ahora me tocaba a mí, y no sentí rabia al principio. Sentí una especie de cansancio profundo, como si me hubiera despertado de golpe después de un sueño largo y desagradable. Cuando terminó ese primer discurso, le pregunté directamente cuánto tiempo llevaba viéndose con Alejandro, y volvió a dudar, así que no levanté la voz ni di un golpe en la mesa. Solo le dije que ya sabía más de lo que ella creía y que si mentía en eso, no tenía sentido seguir hablando, y entonces lo soltó, primero en voz baja, luego con más claridad. Casi 6 meses, dijo, 6 meses de cafés, de clases que no existían, de tardes que supuestamente eran de trabajo, 6 meses de una vida paralela que había sabido ocultar mientras yo estaba en la misma casa, y fue ahí cuando sentí algo romperse dentro, no de forma ruidosa, sino como cuando algo se parte sin hacer ruido pero sabes que ya no sirve. Le pregunté si habían dormido juntos, y esta vez no dudó, dijo que sí, que varias veces, que al principio se dijo que no volvería a pasar y luego dejó de ponerse límites, que no era solo sexo, que con él se sentía escuchada, valorada, y cuando dijo eso fue cuando perdí la calma, porque no estaba dispuesto a que me explicara su traición usando mi nombre como excusa, así que me levanté de la silla. Di un golpe seco en la mesa que hizo temblar las copas y le dije que no se atreviera a decir que yo
No la había escuchado nunca, que había estado ahí todos los años, que había trabajado, criado a nuestros hijos, sostenido la casa y tragado silencios que ahora ella usaba para justificarse, y ella empezó a llorar, no de forma escandalosa, sino con ese llanto contenido que parece sincero pero también llega tarde. La discusión subió de tono porque ella intentó defenderse, dijo que no había dejado de quererme de golpe, que las cosas se desgastan, que no todo es blanco o negro, y yo le respondí que la fidelidad sí lo es, que o estás o no estás, que no existe una zona gris cuando te acuestas con otra persona y luego vuelves a casa a besar a tus hijos, y fue en ese momento cuando le dije que sabía lo del cuarto de invitados, la camisa, los calcetines, las tardes en el bar, y vi en su cara algo parecido al miedo, porque entendió que ya no había nada que ocultar, que yo había visto lo suficiente como para no creerle ni una sola palabra más. Me preguntó qué iba a hacer ahora, y esa pregunta fue la chispa que encendió todo, porque me di cuenta de que en el fondo esperaba que yo resolviera el problema que ella había creado. Así que le dije que lo primero que iba a hacer era llamar a Alejandro, delante de ella, ahora mismo, y cuando intentó detenerme diciendo que no hacía falta, que no era justo meterlo en medio, le contesté que justo era lo último que había sido todo aquello, marqué el número que ya tenía guardado, puse el altavoz y esperé, y cuando contestó, le dije quién era, sin insultos, sin amenazas, solo con una voz firme que no reconocí como mía, y le expliqué que sabía lo que estaba pasando, que sabía que se había metido en mi casa, en mi matrimonio, y que a partir de ese momento más le valía mantenerse lejos, porque no iba a permitir ni una sola llamada más, ni un solo mensaje, y él intentó hablar, intentó decir algo, pero lo corté y colgué, y cuando miré a Laura vi que estaba temblando, no por él, sino porque había perdido el control de la situación por completo. La confrontación terminó mal porque no podía terminar bien, no hubo acuerdo, no hubo promesas creíbles, no hubo un vamos a intentarlo que sonara real, solo dos personas exhaustas sentadas frente a frente, conscientes de que algo se había roto sin arreglo posible, y antes de irme a dormir al sofá, le dije que al día siguiente iba a tomar decisiones, que no pensaba seguir viviendo así, y que ella también tendría que decidir qué quería hacer con su vida, pero sin engaños ni dobles juegos, porque yo ya no iba a participar en eso. Esa noche apenas dormí, no por la rabia, sino por la claridad, porque por primera vez en meses todo tenía sentido, las ausencias, las mentiras, el cambio de actitud, y aunque dolía, también sentí una calma extraña, como si al fin hubiera dejado de luchar contra algo invisible, y supe que lo siguiente no iba a ser bonito, que habría consecuencias, que habría daño. Pero también supe que no estaba dispuesto a ser el hombre que acepta una traición y sigue adelante fingiendo que nada pasó. Al día siguiente no hice nada impulsivo porque no soy de esos que reaccionan con gritos ni con amenazas vacías, pero me levanté con una decisión firme y una frialdad que nunca había sentido, como si de golpe se hubiera borrado toda la culpa que llevaba cargando por haberme vuelto distante, porque ahora sabía que no había sido un problema de conexión ni una etapa difícil ni una falta de comunicación, era algo mucho más simple, había sido sustituido sin saberlo, desplazado sin derecho a réplica y usado como decorado mientras ella vivía otra historia a mis espaldas, así que lo primero que hice fue hacer una copia de seguridad del ordenador de casa. No porque esperara encontrar algo allí sino porque sabía que en el pasado Laura había usado el mismo equipo para responder correos personales y guardar documentos, y aunque tenía su portátil del trabajo, algo me decía que en algún momento había dejado rastros por costumbre, por confianza o por simple descuido, y tuve razón, porque en la carpeta de descargas había varios archivos PDF que parecían informes clínicos o apuntes del máster de osteopatía que había hecho hacía años, pero entre ellos había uno que no encajaba, un documento escaneado con el membrete de un hotel en Gandía, una reserva para 2 personas a nombre de ella, con fechas del mes anterior, una habitación doble, desayuno incluido, con acceso al spa. Y ahí supe que la situación era más profunda de lo que me había confesado, que no se trataba solo de escapadas puntuales ni de encuentros en el coche, había viajes, planes,
noches fuera, y lo que más me jodió no fue que me mintiera, sino que lo hubiera hecho con tanta calma, como si no le preocupara en absoluto que yo pudiera descubrirlo. No me bastaba con saber que me había engañado, necesitaba algo más, necesitaba recuperar algo del control que me había sido arrebatado sin previo aviso. Y no se trataba de humillarla públicamente ni de poner a los niños en su contra, se trataba de que sintiera, aunque fuera por un momento, el mismo vacío que había sentido yo cuando la vi con él saliendo del centro de yoga como si nada, así que empecé a moverme en silencio, sin contarle a nadie lo que planeaba, ni a mis amigos ni a mi hermano ni a nadie del trabajo, porque esto no era un espectáculo, era una forma de ajustar cuentas, y la única persona que necesitaba saberlo todo era ella. Lo primero que hice fue pedir un par de días libres en el trabajo, alegando que necesitaba atender asuntos personales urgentes, y como nunca faltaba ni llegaba tarde, no me pusieron ninguna pega. Luego pasé por la gestoría de un amigo para asesorarme legalmente, no por el divorcio en sí sino por los temas de custodia, propiedades, cuentas conjuntas y todo lo que podía jugar a mi favor si decidía llevar la situación por la vía más dura, y salí de ahí con una carpeta llena de papeles y una lista de consejos claros: no te vayas de casa, no hagas movimientos bruscos sin pruebas firmes, documenta todo lo que tengas y no digas nada hasta tener claro el paso siguiente, y me tomé esos consejos al pie de la letra, no por cobardía sino por estrategia. El segundo paso fue conseguir acceso al historial de ubicaciones de su cuenta de Google. No fue difícil porque ella había iniciado sesión en el móvil de la casa hacía meses para ver una película desde la televisión y se había olvidado de cerrar sesión, así que pude ver las rutas, los lugares, los horarios. Y confirmé lo que ya sospechaba, no era solo Gandía, también había visitas frecuentes a una vivienda en Torrent, una dirección que no conocía, pero que al buscar en el catastro supe que era un piso alquilado a nombre de una empresa de coworking, lo que significaba que probablemente Alejandro vivía ahí pero no figuraba como titular del alquiler, una forma cómoda de mantener un perfil bajo, y todo eso me sirvió para trazar una cronología, una ruta precisa de su infidelidad, con fechas, lugares, nombres, documentos y ubicaciones, y cuando terminé de reunir todo, sentí que por primera vez en meses tenía el control real de la situación. No soy vengativo por naturaleza, pero hay momentos en los que uno necesita equilibrar la balanza, no por rencor sino por dignidad, así que planeé una tarde perfecta para poner en marcha la primera parte. Esperé a que ella se fuera a una supuesta reunión de coordinación con el equipo de su clínica, cogí la llave del coche, subí al cuarto de invitados, metí la camisa blanca, los calcetines, la colcha con su olor, y una copia impresa de la reserva del hotel de Gandía en una caja negra que había comprado esa mañana, la cerré con un lazo rojo y la dejé encima de la cama principal con una nota que decía: todo esto estaba debajo de tu mentira, aquí tienes lo que perdiste sin darte cuenta. No era una amenaza, no era un grito, era una evidencia empaquetada como un regalo envenenado, y cuando terminé, no sentí alivio ni placer, solo una certeza fría de que ya no había marcha atrás. Me fui a dormir a casa de un amigo sin decir nada, apagué el móvil y me desconecté por completo durante 24 horas, cuando volví al día siguiente, ya no estaba la caja, ni la nota, ni la colcha, pero sí había silencio, un silencio tenso, incómodo, cargado, y Laura estaba en la cocina, con cara de no haber dormido, los ojos hinchados y una expresión que mezclaba rabia, vergüenza y una súplica muda que no me interesó interpretar. Intentó hablar, empezó una frase que no terminó, y esta vez fui yo quien levantó la mano para cortarla y le dije que ya no había nada que aclarar, que ya lo había entendido todo y que ahora iba a ser yo quien tomara las decisiones. Le dije que no iba a echarla de casa ni a montar un escándalo, pero que a partir de ese momento dormíamos en cuartos separados y que si quería conservar un mínimo de respeto mutuo mientras decidíamos cómo gestionar el final, tenía que cortar cualquier tipo de contacto con Alejandro, sin explicaciones ni matices, y que si se negaba, entonces yo me encargaría de llevar toda la información que tenía a quien hiciera falta, incluidos sus padres, sus amigas, y hasta la dirección médica de la clínica.
donde trabajaba, no porque quisiera arruinarla, sino porque ya no me fiaba de sus límites, y ella me miró con los ojos rojos y no respondió, solo asintió muy despacio, como alguien que sabe que no tiene margen para negociar. Durante los días siguientes, la tensión fue insoportable, convivíamos sin hablarnos, sin tocarnos, sin mirarnos, los niños notaban el ambiente pero no preguntaban, quizás porque temían la respuesta o porque ya lo intuían. Y yo usé ese tiempo para preparar lo que venía después, ordenar cuentas, hablar con el banco, buscar opciones legales, porque la venganza no es solo un gesto impulsivo. También puede ser una transición fría hacia el punto donde uno deja de sufrir y empieza a rehacer su vida. Desde una posición de fuerza. El momento de hablar con calma llegó una tarde en la que los niños estaban en casa de mi hermana y no había más distracciones ni rutinas que interrumpieran lo inevitable, porque después de semanas durmiendo en cuartos separados, ignorándonos en la cocina, pasándonos por el pasillo como si fuéramos dos inquilinos con vidas separadas, ya no tenía sentido seguir postergando una conversación que debía haberse dado desde el día que descubrí lo que había hecho, y aunque ya sabía que nada de lo que dijera iba a cambiar mi decisión, sentía que necesitaba escucharla una última vez, no para perdonarla ni para justificar lo que hizo, sino para entender hasta qué punto había sido capaz de construir una vida paralela mientras yo seguía confiando en ella sin sospechar nada. Nos sentamos en el comedor sin platos ni comida delante, con la puerta cerrada, sin música ni televisión, y fue ella quien habló primero, con una voz tan baja que apenas se oía, como si todavía esperara que yo le diera alguna señal de cercanía, pero no dije nada, solo la miré y esperé, y entonces empezó con la típica introducción, que había estado pensando mucho en todo, que llevaba tiempo sintiéndose mal por lo que había hecho, que no sabía cómo había llegado tan lejos sin darse cuenta, y en ese punto ya me costaba mantenerme callado porque esa frase era una de las más absurdas que había escuchado en toda mi vida, porque acostarse con alguien varias veces, organizar viajes, mentir en la cara durante meses y ocultar pruebas no era algo que se hacía sin darse cuenta, así que le pedí que dejara de hablar en abstracto y fuera directa, que me dijera lo que realmente quería decir sin adornos, sin rodeos y sin victimismo. Ella se quedó en silencio unos segundos, tragó saliva y esta vez fue más clara, dijo que sí, que había estado con Alejandro porque se sentía desconectada de mí, que la rutina la había matado por dentro, que buscaba algo que le recordara que aún tenía vida propia, y aunque todo eso sonaba a guión barato de psicólogo de domingo, lo dejé terminar, porque no estaba ahí para discutir sobre emociones, sino para que quedara claro que lo nuestro ya no existía, que la confianza se había roto de una forma tan definitiva que ni el tiempo ni los intentos por maquillar la situación iban a repararla. Así que le pregunté si quería seguir viviendo en la misma casa hasta que todo estuviera resuelto o si prefería irse a otro sitio mientras organizábamos los trámites legales. Y ella respondió que no quería irse porque era su casa también, porque era el lugar donde habían crecido nuestros hijos, y porque quería demostrar que no iba a huir como una cobarde. Le dije que por mí no había problema, que podíamos convivir bajo ciertas normas, pero que a partir de ese momento la relación estaba completamente terminada, que no íbamos a fingir ante nadie, que no iba a tocarla ni a compartir con ella ningún espacio personal que no fuera estrictamente necesario para el funcionamiento de la casa, que no me interesaba saber si todavía tenía contacto con Alejandro o si pensaba retomarlo en el futuro, porque ya no me importaba, porque emocionalmente yo ya no estaba allí, y aunque le costó aceptarlo, asintió sin discutir, como si ya supiera que lo que tenía enfrente no era al hombre que había soportado años de silencios incómodos y frustraciones domésticas, sino a alguien que ya no estaba dispuesto a ceder ni un centímetro más. Durante más de una hora hablamos de temas prácticos, de las cuentas compartidas, de los pagos de la hipoteca, de los horarios de los niños, del reparto de las responsabilidades domésticas, y lo hicimos con una frialdad que a veces rozaba lo absurdo, como si estuviéramos negociando un contrato entre dos desconocidos, y cada vez que uno de los dos usaba la palabra acuerdo o organización, sentía que ese lenguaje técnico era la única manera de no derrumbar lo poco que quedaba en pie, porque
Cualquier intento de hablar en términos emocionales solo servía para recordar que había sentimientos que ya no se iban a recuperar. Cuando terminamos, se hizo un silencio largo, incómodo, y ella se quedó mirándome con una expresión que no supe descifrar del todo, y entonces me preguntó si de verdad no quedaba nada entre nosotros, si ni siquiera podía haber un margen para reconstruir algo con el tiempo, y mi respuesta fue directa, sin rabia pero sin espacio para interpretaciones. Le dije que no, que había cruzado una línea de la que no se vuelve, que había matado algo que no se puede resucitar solo porque uno se arrepiente. Tarde, y que lo peor no había sido la infidelidad en sí, sino la forma en que lo había hecho, la frialdad con la que fue capaz de volver a casa y mirarme a la cara durante semanas sabiendo que estaba mintiéndome, que esa capacidad de actuar como si nada fuera anormal era lo que me impedía volver a confiar en ella, porque ya no sabía si todo lo que habíamos vivido antes también había sido una fachada. No lloró, no gritó, no suplicó, solo se levantó de la mesa y se fue a su cuarto, cerró la puerta con cuidado y no volvió a salir en toda la noche, y yo me quedé en el salón, sin ganas de hacer nada, sin rabia, sin tristeza, con la cabeza vacía y la certeza de que lo único que me quedaba por delante era organizar mi salida definitiva de ese matrimonio sin más dramas ni discusiones, solo hechos, solo pasos medidos que me permitieran recuperar mi vida sin mirar atrás. Al día siguiente le pedí a mi abogado que preparara el borrador del convenio de separación, incluyendo la custodia compartida de los niños y la venta del piso para dividir los bienes de forma equitativa, sin pedir nada extra, sin castigarla económicamente, porque no me interesaba arrastrar el conflicto ni salir como el bueno de la historia, solo quería cerrar esa etapa con la mínima exposición posible, sin convertirnos en un espectáculo de vecinos ni en un tema de sobremesa para las familias. Y aunque él me dijo que podía negociar en mejores términos si aportaba las pruebas que tenía, le respondí que no necesitaba humillarla para salir limpio, que ya había ganado lo único que importaba, que era recuperar el respeto que me había quitado. Los días que siguieron fueron iguales de fríos que las semanas anteriores, sin gritos, sin golpes, sin llanto, solo dos personas que se cruzaban por la casa evitando el contacto físico y los comentarios innecesarios. Hasta que una noche me llamó al salón y me dijo que había leído el borrador, que estaba de acuerdo con casi todo, y que si podía hacer un par de ajustes mínimos, firmaría sin problemas, y no discutí. Acepté las modificaciones y fijamos la fecha para firmar ante notario sin decir más de lo necesario. Esa noche volví a dormir tranquilo, no porque me sintiera feliz, sino porque al fin había puesto un punto final real a algo que llevaba muerto mucho tiempo aunque no lo supiéramos, y porque había entendido que a veces la dignidad no se recupera con venganza ni con gritos, sino con decisiones firmes que no se negocian. La firma fue rápida, sin sorpresas, sin palabras de más, en una sala blanca con una mesa grande, dos sillas enfrentadas y una notaria que leía los papeles como si fueran recetas de cocina, mientras yo sostenía el bolígrafo sin pensar en nada, sin emociones, con la mente en blanco, porque en realidad todo lo que tenía que sentir ya lo había sentido en las semanas anteriores y lo que quedaba ahora era un trámite. Una formalidad que cerraba legalmente lo que emocionalmente ya estaba acabado desde hacía tiempo, y cuando terminé de firmar, me levanté sin esperar a que ella hablara, sin buscar su mirada, simplemente salí, bajé las escaleras y me fui caminando sin rumbo fijo durante casi una hora, no porque necesitara pensar en nada sino porque quería volver a sentir que podía moverme sin estar atrapado, que podía salir de un sitio sin tener que dar explicaciones ni medir cada palabra para no romper una falsa paz. Esa misma tarde me reuní con mi hermana para contarle todo, no con detalles morbosos ni con la intención de que se pusiera de mi parte, sino porque quería que alguien de mi entorno supiera por lo que había pasado, y ella, aunque al principio se quedó callada, terminó diciendo que lo intuía desde hacía tiempo, que Laura había cambiado, que ya no tenía la misma energía ni hablaba de nosotros con la misma calidez, pero que había preferido no decir nada para no meterse, y aunque en otro momento habría sentido rabia por eso, lo entendí, porque nadie quiere ser el que prende la mecha en una relación ajena, y porque a veces uno también se engaña creyendo que lo que no se dice no duele.
Los niños se enteraron días después, no por una charla organizada ni por una reunión de padres maduros, sino porque Álvaro escuchó una conversación mía por teléfono y me preguntó de forma directa si era verdad que nos estábamos separando, y no quise mentirle, le dije que sí, que ya habíamos firmado, que íbamos a vender la casa y que íbamos a organizarnos para que pasaran tiempo con los dos, que no era culpa de ellos y que los queríamos igual que siempre, y su reacción fue la de alguien que ya lo sabía, que ya lo había visto venir, me miró y solo dijo vale, sin dramas, sin lágrimas, y en ese momento entendí que los chicos no necesitan explicaciones largas, que lo que quieren es estabilidad, no discursos, y que mientras estemos ahí para ellos, no van a romperse por algo que muchos padres creen que los destruye. En los días siguientes empecé a buscar piso por mi cuenta, no quería quedarme en la misma casa aunque la ley me lo permitiera, no porque Laura me molestara, sino porque ese lugar ya no tenía sentido para mí. Cada rincón me recordaba algo que no quería volver a vivir, así que encontré un apartamento pequeño en la zona de Campanar, con 2 habitaciones, salón luminoso y cocina americana, nada lujoso, pero suficiente para empezar de cero sin sentir que estaba retrocediendo, y cuando lo vi por primera vez supe que era el sitio adecuado, no por una corazonada absurda sino porque tenía lo justo, lo que necesitaba, sin cosas innecesarias ni espacio de más, y eso era todo lo que quería. El día que me mudé fue extraño, no hubo despedidas ni cajas con lágrimas, solo subí las cosas que había organizado en silencio durante semanas, la ropa, algunos libros, el ordenador, un par de fotos de los niños, y me fui sin avisar, sin decirle a Laura que ya me instalaba en el nuevo sitio, porque ya habíamos acordado todo y no había motivo para convertirlo en un evento sentimental, y cuando llegué al apartamento, lo primero que hice fue sentarme en el sofá sin encender la televisión, sin mirar el móvil, solo estuve ahí, en silencio, asimilando que por primera vez en mucho tiempo no tenía que medir mis palabras ni pensar en qué estaba haciendo la otra persona, y aunque no me sentía feliz, tampoco me sentía perdido, solo libre, con todo lo que eso implica, lo bueno y lo incómodo. Durante las semanas siguientes mantuvimos el trato estrictamente necesario por los niños, sin peleas, sin acusaciones, sin contacto emocional, y aunque hubo momentos incómodos, todo se mantuvo dentro de un nivel razonable de respeto que no esperaba, incluso Alejandro desapareció de la escena, o al menos eso parecía, porque no volvió a aparecer en ningún contexto relacionado con los niños ni con la casa, y aunque nunca le pregunté a Laura si seguía viéndolo, tampoco me hizo falta, porque ya no me interesaba, había pasado de ser una amenaza emocional a ser un dato irrelevante, alguien que existía fuera de mi realidad, y eso fue un signo claro de que había superado la parte más jodida del proceso. Lo más difícil no fue perdonarla, porque nunca lo hice ni lo haré, tampoco fue adaptarme a vivir solo, porque siempre he sido independiente. Lo más difícil fue dejar de pensar en el pasado como un error y empezar a verlo como una etapa, algo que tuvo sentido en su momento y que se terminó cuando tenía que terminarse, porque si me quedaba enganchado a lo que había sido, no iba a poder construir nada nuevo, y eso me lo dijo un amigo en una terraza una noche, mientras tomábamos una cerveza y hablábamos de lo que había pasado, y aunque al principio pensé que era una frase de consuelo, después me di cuenta de que era verdad, de que seguir recordando lo que no funcionó solo servía para retrasar lo que sí podía funcionar. Poco a poco empecé a reconstruir cosas, pequeñas rutinas, nuevos horarios, salidas diferentes, volví a hacer deporte, retomé amistades que había dejado en pausa. Empecé a sentir que podía recuperar la versión de mí mismo que había perdido durante los últimos años, y aunque todavía había días en los que el cansancio emocional pesaba, ya no me sentía arrastrado por la tristeza ni paralizado por la decepción, simplemente vivía, hacía planes, me permitía pensar en el futuro sin miedo, y eso, en sí mismo, era suficiente. No sé si alguna vez volveré a confiar del todo en alguien, no sé si quiero una nueva relación, ni si estoy preparado para eso, pero tampoco me preocupa, porque ahora entiendo que no necesito tener todo resuelto para sentir que mi vida tiene sentido, que no hace falta tener pareja ni estabilidad perfecta para estar bien,
que lo único que necesito es claridad, coherencia y un mínimo de honestidad conmigo mismo, y eso no depende de nadie más. Lo último que supe de Laura fue que se iba a mudar a un piso más pequeño con los niños, que había dejado la clínica donde trabajaba porque le costaba demasiado cruzarse con gente que sabía lo que había pasado, y que estaba intentando rehacer su vida desde una discreción absoluta, sin hacer ruido, sin exponer nada, y aunque podría haber sentido cierta satisfacción al escuchar eso, lo único que sentí fue distancia, como si todo eso ya no tuviera que ver conmigo, como si esa historia le perteneciera solo a ella y yo ya no fuera parte de ese relato. Y eso es todo, no hay moraleja, no hay enseñanza profunda, solo una historia real de cómo algo que parecía firme se rompió en silencio, de cómo alguien que confiaba sin reservas aprendió a poner límites, y de cómo, a pesar de todo, uno puede salir adelante sin necesidad de destruir al otro, simplemente tomando el control de su vida y cerrando la puerta de forma definitiva.